El 16 de enero de 1920 inició su actividad la Sociedad de las Naciones. Su objetivo era asegurar la paz mundial. La prehistoria de la Sociedad de Naciones es entendida como aquel periodo anterior al año 1815, donde se desarrollaron ensayos filosóficos en los que primaba la paz como el mayor alcance e incluso proponían la creación de un organismo internacional en pro de esta. Asimismo, aparece el llamado pacifismo religioso y se dan también los primeros indicios desde el derecho internacional. Dentro de los escritores de estos ensayos y de estos trabajos filosóficos encontramos primeramente a Aymeric Creuset, quien en 1623 publicó El Nuevo Cineas, un trabajo considerado como el pionero dentro de las relaciones internacionales. En 1694 aparece William Penn con su llamado Santo Experimento, en el que promueve el pacifismo. El abate de Saint-Pierre fue el precursor en 1713 de la filosofía de las luces, lo que dio paso a lo que hoy conocemos como la Ilustración. Rousseau en 1761 señalaba que la paz perpetua era imposible sin una confederación que uniera a los países europeos. Bentham, quien fue conocido por su obra Los Principios de Moral y Legislación, que fue publicada en 1789, se destacó por ser un trabajo cercano a corrientes progresistas. Kant, en 1795, con su obra La Paz Perpetua, veía la posibilidad de construcción de un orden jurídico que expusiera a la guerra como algo ilegal. Para entender el pacifismo religioso, hay que saber claramente que el cristianismo no siempre ha promulgado la resistencia a la violencia como su doctrina oficial. Aún así, durante este periodo surgieron diferentes líderes, sectas y grupos pacifistas tales como la Sociedad de Amigos nace en el siglo XVI de la mano de George Fox, quien tuvo ayuda de William Penn en la propagación de sus ideas pacifistas, mostrándose como el primer grupo cristiano en adoptar este tipo de ideas, influyendo así hasta hoy en día en la actitud de millones de personas. Para finalizar este primer periodo veremos cómo el derecho internacional da sus primeros frutos, aunque no despierta el mismo interés que el pacifismo. Y es que, como Walters afirma, la naturaleza del derecho internacional no ha tenido como centro la paz, sino las leyes de guerra y la relación entre beligerantes y neutrales. El derecho internacional, como antepasado directo del pacto, tuvo a Hugo Grocio como su mayor exponente, quien con su libro sobre el derecho de la guerra y de la paz de 1625 exponía su rechazo a que cualquier mandatario pudiera legalmente declarar la guerra, si así lo quería. Con eso establecía menos frecuencia en las guerras y también desarrolló la definición de guerra justa e injusta. El segundo periodo comprende desde la terminación de las guerras napoleónicas a la Primera Guerra Mundial. Se produjo un cambio gradual pero importante. El movimiento contra las guerras apareció en varias formas en el campo de la política práctica. Estuvo siempre en competencia con fuerzas más poderosas. El militarismo y el nacionalismo no dejaban de manejar los resortores del poder, tanto en los países democráticos como en los autocráticos de Europa. El desarrollo en el siglo XIX de varios esfuerzos para abolir la guerra puede seguirse a lo largo de 4 procesos distintos, que jugaron un cierto papel en la génesis de la sociedad. La primera corriente fue el internacionalismo, en el sentido estricto de la palabra, un movimiento no preocupado primeramente por el mantenimiento de la paz, sino por la cooperación práctica en asuntos que afectan el interés común de todos. La segunda fue la práctica de consultas entre los grandes poderes, práctica que fue conocida como concierto europeo. Y por último, nuevamente, los dos últimos procesos de desarrollo fueron la continuación de los movimientos del periodo anterior, el pacifismo y el derecho internacional. Después de la Primera Guerra Mundial y de los estragos que esta trajo consigo, en 1918 el presidente de los Estados Unidos, Wilson, preocupado sobre las bases de la paz, habla sobre la creación de una Asociación General de Naciones capaz de otorgar a todos sus miembros garantías mutuas de independencia política e integridad territorial. Esta idea de Wilson se vio también impulsada gracias a las ideas que promovieron la creación de este mismo organismo por el Consejo de los Cuatro, formada por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, por el primer ministro de Francia, Georges Clemenceau,
por el primer ministro de Inglaterra, David George, y por Emanuele Orlando, jefe ejecutivo de Italia. La Sociedad de las Naciones se reunió por primera vez en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Las grandes potencias, como Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, eran miembros permanentes. Bélgica, Brasil, Grecia y España fueron los primeros miembros no permanentes. La idea de resolver los conflictos internacionales mediante la negociación ya había sido planteada en las conferencias de La Haya de 1899 y 1907. El presidente norteamericano Wilson la había retomado en sus 14 puntos del 8 de enero de 1918. Durante la conferencia de Versalles, las potencias vencedoras deliberaron sobre la formación de una organización internacional. El 28 de abril de 1919 aprobaron el acta fundacional de la Sociedad de las Naciones. Aunque Wilson fue su principal promotor, Estados Unidos permaneció al margen de la Sociedad de las Naciones, pues el Senado norteamericano se opuso. En un principio, los países derrotados no pudieron ingresar en el nuevo organismo. Sí lo hicieron 32 países aliados y 13 naciones neutrales. Los representantes de estos países formaron una asamblea. Cada miembro tenía derecho a un voto único. La reunión inaugural se celebró el 15 de noviembre en Ginebra, sede del Consejo de la Sociedad de las Naciones y de la Secretaría Permanente. Sir James Eric Drummond fue el primer secretario general. Las primeras tareas de la organización fueron convocar a plebiscitos en la Alta Silesia y en Prusia Oriental y Occidental, y administrar la ciudad de Danzig y la región del Sable. Además, la Sociedad de las Naciones controlaba la administración de los protectorados, o sea, de las antiguas colonias alemanas y de los territorios del Imperio Otomano que no eran turcos. A pesar de los muchos logros que había conseguido la Sociedad de Naciones, fallaron en muchos aspectos, tales como los últimos mencionados, donde el imponer tanta fuerza y el imponer tantas restricciones a los países perdedores llevaría a su fracaso y llevaría a la confrontación, nuevamente, de estas potencias. Incluso la no participación de los Estados Unidos dentro de la Sociedad de Naciones sería un punto clave para que ésta no pudiera seguir su camino. Es pues así que con la humillación alemana nace la Segunda Guerra Mundial de mano de Hitler. Otro factor que llevó al fracaso de la Sociedad de Naciones fue la Gran Depresión de 1929, donde la misma sociedad se mostró totalmente incapaz de mantener la paz. La Sociedad de Naciones fue disuelta oficialmente en abril de 1946, aunque su última asamblea fue celebrada una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Esto se da para la creación de la Organización de las Naciones Unidas, una idea que tuvo el presidente Roosevelt y en la que enmarcaba mucho más integral a todos los países y donde ésta iba a tener mucho más accionar que la misma sociedad.